¿Qué tal? Y bienvenidos a otra emisión de la Biblioteca del Terror. En esta ocasión nos encontramos con nuestro compañero Emanuel Ibarra, Hola, mucho gusto. quien nos ayudará, nos platicará un poquito de su experiencia con el libro de este mes. El libro de este mes fue um, un libro de Peter Straub, quien sabemos que falleció a principios de septiembre y que no lo elegimos en septiembre porque ya teníamos elegido el libro de septiembre, ¿verdad? Pero como forma de homenaje, pues lo elegimos para el siguiente mes. No decidimos cambiar antes el libro, entonces justamente ahora para octubre decidimos leer una de sus últimas novelas, que fue el libro de Perdidos. Emanuel, cuéntanos un poquito qué hay. ¿Qué hay, muchachos? ¿Cómo están? Pues nada, una novela bastante interesante porque juega mucho con tu mente. Y necesitas estar muy atento porque si no eres de esas personas que les gustan los flashbacks o que se te pasan muy rápido las cosas, te vas a perder. Me pasó de pronto, dije, ah, caray, me salté un capítulo, pero no. Es simplemente que de pronto te regresa, pero no de sobre los mismos pasos, sino que te va adentrando en cuestión del punto de vista de los involucrados acerca de un mismo suceso. Incluso hay dos, tres capítulos que una misma escena te la cuenta desde cada uno de los presentes. Y eso enriquece mucho la obra y le da mucho suspenso, mucho misterio y mucho realismo a a la situación. Porque no es nada más, por ejemplo, la escena del velorio, del sepelio, está contada desde el punto de vista de los hermanos Underhill, de los dos chicos Mark y Jimbo, y te pone en connotación con las emociones de cada uno de ellos y cada uno tiene algo que aportar a la historia principal o a la escena principal del velorio. Y eso de que te metan eh, el misterio, lo detectivesco, lo policíaco en una sola cuestión está muy chido. Ahí tenemos que decir que tiene un par de giros bastante interesantes porque en algún momento te plantean, este, justamente empezamos con el suicidio de la mujer y el por qué estamos ahí, ¿no? Y al mismo tiempo te van planteando una situación paralela que es la desaparición de varios chicos a lo largo de mucho tiempo y de que en este pueblo, en Milhaven. Milhaven, encontrábamos una casa Nadie sabe nada de o la que nadie pretende no sabe, de saber. la que nadie habla, pero que está ahí, pero que nadie hace caso, pero que no se renta, no se vende, no se habita, pero está ahí, pero nadie le hace caso y todo el mundo prefiere hacerse de la vista gorda con ella. ¿Cuál es la cosa de esto? Y bien lo mencionaba Emanuel. Con los dos chicos entramos en una onda un poquito juvenil, un poquito detective juvenil. En algún momento yo recordé mi infancia casi casi que hasta con el fantasma escritor, entonces era una cosa muy interesante porque al estar leyendo que se iban adentrando en la casa y que iban viendo, explican mucho y se detienen mucho con la pared de atrás y el explicar el por qué la pared de atrás no deja ver nada, ¿no? Y en algún momento, y esto es un spoiler, para los que no lo han leído, en algún momento se desata, digamos, el caos al interior de las diferentes familias cuando ven que empieza a haber algo de movimiento, que la gente se empieza a meter, ¿no? Que estos chicos se empiezan a meter a la casa y eso detona gran parte de las cosas que vemos o que leemos en el libro. Interesante, bastante. De un corte juvenil que yo no me esperaba. El autor tiene un montón de obras muy llamativas y particularmente este es uno de los
digamos, de los aplaudidos, muy seguramente inspiración de un montón de películas, de un montón de series, porque justamente la trama nos da para eso. Yo no podía dejar de imaginarme más de alguna escena, más de alguna película, y de hecho lo voy a atar con algo que pareciera que no tiene nada que ver. Sin embargo, este momento en el que están estos dos hermanos, creo que no era Jimbo, creo que era el otro. No, del... En el closet, cuando están en el closet y que encuentra como una especie La, de botón apagador o caja el secreta. pedacito ahí. Ajá, que aprietas y se abre. Justamente, y esto también a modo spoiler, en estos días se estrenó y en las vísperas del Halloween y estas cosas, se estrenó la película Barbarian en una de las plataformas, en la plataforma del ratoncito. Este, ¿Qué pasa con esta película? ¿Por qué lo quiero atar de este modo? En la casa, en la película, y esto es un spoiler por si la quieren ver, ahí va el spoiler. Hay una cuerda que se ve que sale de una pared. ¿Como bajo qué argumento? ¿Como que para qué vas Exactamente. a ir a jalar esa cuerda cuando estás viendo que la pared se está abriendo mientras tú jalas la cuerda? O sea, ¿qué necesidad, qué motivo te impulsa A hacerlo. a hacerlo, Digo, no? obviamente creo que en este sentido, yéndonos en concreto a la cuestión del libro, una, pues, la típica curiosidad, ¿no? De joven, de ver qué show. Otra, pues, digo, el hecho de todos los sucesos, las cuestiones que te están atando, o que en este caso atan a Mark con la casa. Oye, pero ves, y esto en el libro y en la película Barbarian sucede exactamente lo mismo. Ves una cama manchada por algo que parece ser Pero- sangre. Ves un balde, ves un cuarto misterioso que se ve hecho un relajo. y no se te ocurre otra cosa más que seguirte ahí. Y no se te ocurre otra cosa más que seguir ahí. Yo salgo disparado y no regreso. No, yo creo que desde las visiones del tipo, y también ahí va el spoiler, del tipo este del abrigo, Sí, ya no me acerco yo ahí, ¿no? desde las visiones, en el momento en el que encuentras el álbum con fotografías, y que no son fotografías de unos 15 años, de una boda o alguna cosa así Dices por el tú, estilo, dices, este no es un buen lugar, tal vez de un modo morboso, te lo llevas, exactamente. Pero pero te vas. aparte, la sensación que te describen al momento de la primera vez que entra Marca a la casa, esa viscosidad, esa podredumbre, si se puede decir, que lo afecta, digo, ya una vez que sientes eso, necesitas tener demasiado valor como para poder regresar y enfrentarte a todo eso, ¿no? Digo, a final de cuentas, eh, y volvemos a lo mismo, el morbo, la curiosidad, la necesidad de saber qué show con todo lo que está pasando, te orilla a hacer ese tipo de cosas, pero yo en lo personal, y me pongo a pensar muchas veces en esta cuestión de los chicos que tienen canales de exploración urbana, ya lo comentábamos la vez pasada, la valentía que debes de tener para adentrarte a ese tipo de situaciones. Solo para mencionar, solo para mencionar justamente en este libro, perdón que nos interrumpieron un poquito, am, nos encontramos con una casa misteriosa, con desapariciones misteriosas y con una forma de resolverlo que a mí en lo personal se me hace como un poquito extraña, ¿no? O sea, no dejas que dos chicos te resuelvan los crímenes de varias décadas. Fíjate que en ese sentido tiene el saborcito de Misterio a la Orden, muy también de Supernatural y de eso. Sí, Y que realmente, digamos, que de alguna forma, pues, ha trabajado con Stephen King, ha realizado colaboraciones
Y obviamente, como muchos autores, ha tomado las pautas que ha seguido Stephen King para sus novelas. Digo, algunas no son tan evidentes, pero otras, como en este caso, sí te deja ver así dos tres guiño guiño de las obras de este muchacho. Por ahí una de las cosas importantes, ahorita que tocas el tema de Stephen King, ambos autores fueron a alguna de las varias universidades en las que estuvieron juntos, y de hecho escribieron una novela juntos, El Talismán. Ujú. Lo cual también, o sea, por un lado dices, tienen un estilo similar. La obra de Stephen King es mucho más amplia por un montón de motivos. Él tiene todo un método para escribir. Son varias páginas todos los días. Creo que son 6, si no me equivoco, sobre lo que sea. Y Y de ahí va eso, armando. y a la vuelta de un par de meses ya tienes un montón de páginas de muchas cosas y ya nada más se trata de ir seleccionando qué sirve para dónde y qué sirve ¿Qué para se cuál. relaciona? Sí, o a cuál le puedo acomodar a esto, o a cuál le puedo acomodar a aquello, ¿no? Sin embargo, de tener el tiempo, de tener el dinero como para dedicarme a escribir 6 páginas diarias, pues con mucho gusto, ¿no? Sí, digo, si tienes los recursos para poderte dar esa oportunidad, pues qué chido, ¿no? Ahora, yo decía, por un lado podemos, y así como tú lo dices, podemos notar un poquito la influencia de Stephen King en el trabajo de Stroud. Lo mismo sucede a la inversa, ¿no? Estamos viendo algo de Stroud en el trabajo de Stephen King. Y lo podemos ver tal cual, porque no notamos la diferencia en El Talismán. O Es que es sea, es muy una fluido. coautoría y funciona bastante bien. Digo, en general, de repente Stephen King me aburre un poco, porque ya sé qué esperar. Es que es complicado Stephen King. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de este tipo de cosas. En el caso de Straub, la verdad es que es el primer libro que me meto De así lleno a fondo a... y que realmente se me hace muy interesante. No sé si realmente este libro de Perdidos en algún momento haya sido como la inspiración tal cual para una película, para alguna serie. No lo Siento sé. que más bien yo desde lo personal creo que fue al revés, ¿no? Siento que algunas cuestiones de serie o de película que ya hubo en existencia lo inspiró a realizar algo así. Sí, también es una de las últimas novelas que escribió. O sea, empezando con una carrera de un montonal de libros, ay, jole, son muchos, pero empezando desde el 71 hasta 2007 y este libro es de 2003. Entonces es el cuarto antes Fuera de de aquí. terminar. Sí, sí, antes de terminar. Porque ya después de 2007 ya no dejó nada. No hasta ahora, pues. Seguro el próximo año o dentro de 2 años veremos el libro que se escribió justamente antes de morir y aquí está, Posiblemente. ¿no? Pero es una de sus últimas obras y encontramos varias de sus obras que pudieran parecer bastante llamativas, entre ellas El Talismán, que es uno de esos libros que uno no puede dejar de lado, ¿no? Si nos gusta un poquito la literatura de terror, es el tipo de libro que tenemos que leer, porque está hecho por Porque tienen dos autores sí, porque está hecho muy, por dos muy grandes de la buenos. literatura del género, ¿no? Entonces, hay varias La Casa cosas, Negra también es de ambos. sí, Bueno, ese no lo he leído, nomás vi que es de ambos, pero el Talismán está chido. Imagínate, si el Talismán está chido, la otra debe de estar seguro también sí. muy, muy buena. Ay, de hecho, es verdad, la Casa Negra, yo lo había dejado así por alto. Este, con este libro de Perdidos, pues la verdad es que me resulta llamativo, me resulta interesante. Me resulta un poquito bobo Es que sí tiene ese en tono. cuanto a la situación de, sabemos que hay una casa, sabemos que nadie habla de esa casa, sabemos que pasan cosas alrededor de esa casa y evidentemente sabemos que pasan cosas dentro de esa casa porque a nadie se le ocurrió meterse a la casa antes. Es que, fíjate, en ese aspecto coincido contigo. Sí es muy, muy bobo en el sentido de que son dos chicos aventurándose a
ser detectives y todo este rollo. Justamente esa frescura que dices tú es lo que le da como que el dinamismo, ¿no? El hecho de que van, vienen, cómo se sienten, los flashbacks. Pero también te evidencia el hecho de cómo es que en un pueblito o en una ciudad la gente se hace bien mensa en cuanto a cuestiones que no necesariamente son de tu incumbencia y que prefieres no meterte. O sea, porque ¿cuántas veces o cuántos casos no hay similares a las desapariciones de Milhaven en todo el mundo? Sí, y no pasa más allá de un anuncio de servicio a la comunidad, de los letreritos en los cartones de leche en algún Eso ya ni se súper hace. que ya ni se hace. Pero a final de cuentas, la gente que está cerca, por ejemplo, ya yéndonos justamente a los pueblitos, se hace de la vista gorda para decir, sí, está pasando algo, pero quién sabe, ¿no? Pero no a nosotros, ¿no? O sea, sí Ujú. es sí es como una constante. Ahora, no sé, desconozco. Ahí si alguien que nos está escuchando nos quiere escribir y nos quiere decir am, si está basado en hechos reales, si se inspiró en algún caso en particular, o si es meramente la invención del escritor. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si está basado en hechos reales, pues la neta, qué bobos, dejaron pasar varias décadas para resolver un tema, ¿no? Si está basado en varios casos, fue una buena forma de mostrar todos los casos de forma simultánea. Si es inspiración del propio autor, pues qué creepy está el asunto. Ahora, regreso con la película y es que justamente me tocó verla anoche. Por un lado, decir o hablar de esta película, por un lado tiene la participación de Stewart o algo así. El cuate que hizo a Pennywise en la última versión de eso. Nunca me puedo aprender el nombre de ese muchacho. Pero sí, eh, ya sé quién. Ese muchacho aparece. Y pareciera que durante todo el primer acto ese muchacho es el villano. Eh, Skarsgård se apellida. Ajá. Ajá. Este, este vato pareciera que es el villano al principio y de repente te le dan un giro brutal. ¿Qué sucede? Encontramos los mismos elementos. Hay puertas secretas. Si una casa tiene puertas secretas, salte de ahí. O Sí. sea, Si una casa tiene un bardononón que no te deja ver hacia adentro, no te aventures a meterte, por Dios. salte de ahí siempre y cuando no seas tú el dueño, ¿no? Si tú eres el dueño no hay mayor problema. Pero si tiene cuartos secretos y si los cuartos secretos tienen cosas raras, cama ensangrentada, baldes raros, cámaras y cosas así por el estilo, algo no está bien ahí. Tienes que salir de ahí, ¿no? Corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Y por qué estoy tratando de hilar este libro con esta película que aparentemente no tiene nada que ver? Los barrios en ambos lados están mal, las casas están mal. Y la gente sabe que está mal. Y la gente sabe que hay algo raro. Y que hay algo tenebroso ahí. Y en el momento que entran, dicen, sí, pues por supuesto que hay algo tenebroso aquí. Tenían razón. Pero nadie se había dado cuenta, ¿no? Curiosamente. Entonces es una cosa muy chistosa. Con el asunto de la película, en un segundo acto te muestran al dueño de la casa, al dueño actual de la casa, quien no sabía que había cuartos ocultos en su casa. Curiosamente. No, en este caso él no sabía. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere vender la casa e incluso en algún momento se pone a buscar en internet si un cuarto oculto cuenta como parte de la propiedad. Y es así como que el señor le habla al FBI, sí cuenta como Y parte de su entonces, propiedad. de repente a él lo ves midiendo para sacar el tamaño de la propiedad en realidad, Con todo y cuarto secreto. haciendo a un lado las cosas que están hechas una cochinada. Es una cosa muy chistosa. Eh,
Y es una cosa muy chistosa dentro de una película de terror porque dices, este vato, o sea, no causa nada de empatía. Y neta, qué bruto es. Porque a ti ya te mostraron qué es lo que va a pasar. Y él está midiendo alegremente porque su propiedad de repente va a valer más porque tiene un montón de pasadizos y un montón de cuartos que él no conocía, Y ¿no? dices tú, no lo vale, la neta. En el caso del libro no te presentan esta parte, pero sí te presentan en algún momento al dueño actual y a la persona que comete los crímenes actuales. Y también te resuelven de un modo muy simplista los crímenes anteriores. Entonces, si bien es un libro muy ágil de leer, es un libro bastante agradable, yo diría que la forma de resolverlo fue como te dimos las evidencias al principio, Las ignoraste, fue tu bronca. si las ignoraste fue tu bronca, pero ya estaba resuelto desde el principio, ¿no? Entonces, ahí está. Pero fíjate que eso es una de las cosas que a mí me gustó. Te presentan, como dices, muchos escenarios posibles, habidos y por haber. Te dejan desde un momento marcado el caminito. Y no hay giros radicales. eh, los giros, y justamente vuelvo a lo mismo, eh, te los dan con lo que piensa cada uno Sí. respecto a ello. Y es donde tú, como lector, te construyes un escenario bien alterno al que te están presentando. Porque cada uno de los involucrados tiene una motivación para pensar X o Y cosa acerca de lo que está pasando, de tanto de las desapariciones, del suicidio de la mamá de Mark, eh, de todo, cada uno tiene su propia visión. Su propia versión. Y como te digo, tú tratas de construirla al momento de que la vas leyendo y nada que ver. Y llegas al final y tú así de, Sí, porque te van contando las diferentes formas, ¿no? Lo que te va presentando cada uno de los personajes y la cosa es ir seleccionando cada una de las cosas. Digo, es uno de estos libros en donde la forma correcta de leerlo es ir haciendo anotaciones. podría funcionar. Vas leyendo, vas anotando, vas leyendo, vas anotando para ir tú mismo Armando tu caso. armando tu versión de la historia y saber al final, porque te la resuelven, y saber al final Si realmente estabas correcto en si el sí, camino. si sí llegaste al final del juego o no llegaste al final del juego, ¿no? Y te perdiste a la mitad. Y te explican el por qué y el cómo llegaron a eso. Entonces, la verdad es que yo lo dejaría como, no en un manual para incluso para un juego de mesa, Fíjate que no está mal, ¿eh? pero sí lo dejaría en, tenemos un montón de caminos y podemos ir escogiendo opciones. Y en este caso del libro, pues no te dan opciones de seguir, este, si vas a tomar el camino A, el camino B, te los van a ir presentando todos al mismo tiempo. Pudiera ser uno de estos libros en donde te dicen algo así como Rayuela de Cortázar, Ujú. en donde te dicen, si usted piensa tal cosa, pase a la página tal. Y brinques esta parte que es totalmente irrelevante para usted. Sí, porque realmente puedes construir 4 libros y digo 4 por solamente centrarme en los protagonistas, Exacto, sin necesidad de leerte las partes de los demás, exacto. porque al final de cuentas es el mismo libro visto desde distintos puntos Porque, o sea, también está el personaje del policía de este Tim, no me que acuerdo a cómo se mí llama. no se me hizo para nada necesario, o sea, no fue algo que me resultara muy relevante porque él corrobora las cosas que los demás mencionan. No está mal el personaje de principio así como te lo presentan muy a lo Sherlock Holmesco. Ay. Pero sin llegar muy lejos, ¿eh? O Pero, sea, ajá, pero de pronto te topas con que nada que ver y es así de, le perdieron el punto porque si hubiera sido un poquito más profunda su participación o respecto a los hechos, a la investigación como tal, siento que hubiera dado poquito más al libro, el personaje, pero se fue. sí, sin embargo, no siento que me falte su opinión en el tema. O sea, no, no creo que me falte su opinión en el tema. Si lo hubieran hecho un poquito
más avispado, no necesitaríamos a los demás personajes y entonces la historia se llamaría Sherlock Holmes Holmes y y... Perdidos y los muchachos perdidos, ¿no? Sí, pero afortunadamente no fue así. Y también me gustó esa cuestión que es más policíaco que, bueno, no que sea más policíaco que de terror o de suspenso, pero sí es esa cuestión de la investigación, del hacerte tus teorías, como dices tú, que si los involucrados en el libro lo hicieron y lo haces tú acá por fuera, tienes un caso súper fregón. Sí, la verdad es que, o sea, no puedo decir que no me gustó porque me divertí bastante leyéndolo. No puedo decir que sea una novela de terror, porque cae en lo policíaco y al mismo tiempo en el detective juvenil. Este, sin embargo, sí me divertí, sí me entretuvo, sí me hizo pensar un ratito, sí me hizo caer en dos que tres de sus trampillas, porque de repente te desequilibra, ¿no? Y te manda para otro lado y luego te dice, no, hacía todo era por acá. Entonces, realmente a mí se me hace como uno de estos libros que sí valen mucho la pena, es uno de los libros aclamados de Stroud y no es como de gratis. Sí creo que el final es simple, lo resuelven de forma simple, pero también creo que está bien llevado a través de los distintos personajes y así como lo mencionas. Pudiera ser incluso que se hubieran visto un poquito más gandallas y dijeran, ok, pues vamos a sacar este libro en 4 tomitos porque son 4 los narradores. Y vamos a el primer tomo con el punto de vista de uno, el segundo tomo con el segundo punto de vista y al final ármelo usted mismo, ¿no? Y les vamos a entregar un índice con cómo se tiene que leer entre los 4 libros para completar con la novela. Digo, no es una novela que sea muy larga, No, y de hecho es bastante pero, fácil de digerir. pero tampoco es una novela que sea corta. En realidad estamos hablando de 320 páginas. Ajá, 320 páginas. No es una novela que sea tan cortita, no es una novelita, no es un cuentito de 40 páginas, es una novela de 80 páginas. Estamos hablando de, de dos tantos, por ejemplo, del Día de los Trífidos, más o menos el doble, que la otra es una novela de 160 páginas. Entonces, este es, este es mucho más amplia y no se siente de esa manera. Uno fluye y fluye y fluye y fluye y al mismo tiempo no es que no te deje como sucede con otros libros, pero dices, pues voy a avanzar otro poquito más para saber en qué acaba por lo menos esta parte, ¿no? Y resulta que esa parte no acaba tan rápido como uno lo esperaba, entonces te chutas 30 40 páginas rapidísimo, con algunos detallitos. Particularmente no me gusta la reiteración de la pared grande, porque creo yo que queda bastante claro, es una pared grande. Pero es que es justo el misterio de qué hay detrás de la pared grande. ¿Qué hay detrás de la pared grande? Y particularmente qué hay debajo de la pared grande por dentro. Ujú. O sea, por eso es tan reiterativo, ¿no? No es como en el libro del ritual, en donde te decían el bosque espeso y oscuro. Van a entrar en el bosque espeso y oscuro y que te hacían referencia a que era un bosque que no te dejaba ver nada porque era espeso y oscuro, pero eran muy reiterativos con eso y al final no tiene nada que ver. En este caso sí, en este caso es la pared y 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 al final te resuelven por qué la bronca de la pared, pero son reiterativos. Creo que en muchos puntos, no solamente con la pared, sino en el sentido del hecho de nadie dice nada, Ujú, nadie ve nada, ujú. todo bien tranquilo, nadie nota la casa, o sea, siempre te están dando a entender Que que no está está ahí, pero ahí. que nadie la pela. Y todo el mundo sabe que está ahí desde un principio cuando la ve Mark por primera vez le dice Jimbo, es que siempre ha estado ahí, pero al mismo tiempo nadie le da la importancia y Siempre ha estado ahí y es exactamente igual a nuestra casa. exacto, Pero extrañamente cuando entramos se siente más pequeña. dices tú, ok, ¿por qué? Ajá, Y exacto. es donde salen los
Sí, ahí lugares empiezan a salir las medio cosas. extraños. Emanuel, si tuvieras que dar una calificación del 0 al 10. Híjole, yo creo que por la cuestión de los distintos puntos de vista, el hecho de que no se te hace tedioso que te cuenten el mismo suceso, pero desde otra perspectiva, yo le daría un 8 cachito, un 8.5 me voy a atrever, porque es muy fácil de leer, no está pesada a pesar del número de hojas, de páginas, perdón. Tiene de todo un poco. Sí, al final estuvo bien changa, a lo mejor eso le bajaría hasta el 8, pero me gustó mucho. Tiene muchas cositas, digo, te lleva de distintas formas y te deja que tú te vueles feamente. Yo sí me voy con un 8. La verdad es que yo también, yo le daría tal vez un 7.5/8. Justamente por lo mismo, es un libro ágil, es un libro divertido, es un libro agradable, pero no cae en el terror. Sí, sí deja muy de lado el terror. Te mantiene en suspenso, eso sí, te hace un thriller psicológico bien machín, pero de Pero terror no hay nada. no, de terror no hay nada porque en realidad no pasa nada, ¿no? Nada de lo que pudiera suceder. Último comentario que hago con la relación a Barbarian. En la casa de Barbarian, si hay un algo que sabes que te va a hacer algo en un momento dado, ¿no? O sea, no es una casa vacía en donde sucedió algo, es una casa vacía en donde sucede algo. Hay una pequeña diferencia entre sucedió y sucede. Entonces, si hubiera un elemento que en donde pudiéramos decir, aquí tiene que pasar algo, ellos lo dejaron pasar. Bueno, el escritor lo dejó pasar y no se quiso meter con vamos a hacer esto de esta manera, vamos a dejarlo solamente en que resuelvan este crimen. Entonces de ahí mi molestia hacia el libro, aunque digo, sí fue muy agradable de leer, fue una muy buena elección y creo yo que va perfectamente bien con las casitas embrujadas y esas cosas Sí, de la temporada, ¿no? Porque octubre. sí, no, y más el hecho de que no necesariamente tienes que, como dices tú, a lo mejor de alguna forma sí faltó ese algo que te pudiera hacer X o Y cosa en ese momento, pero también te dejan claro el hecho de que no necesariamente tiene que haber ese algo para mantenerte con la piel erizada o que para que los personajes estén con esa situación de estrés. eh, pero bueno, Sí, de forma general está muy bien. ¿Algún otro comentario? pues no, ninguno, Nada. todo Un tranquilo. libro agradable, agradable para el mes de octubre. Un pequeño homenaje que le hacemos al escritor Peter Straub, que dejó su legado el 4 de septiembre de 2022. 22. Tiene poquito. Y que quisimos justamente leer una de sus obras a modo de homenaje. Pues por mi parte sería todo, Emanuel. Igualmente, muchas gracias por la invitación y esperemos por aquí estar otra vez. Yo soy Oliver Pérez, esto es la Biblioteca del Terror. Ya saben, leemos uno cada mes. El próximo no lo tenemos elegido, es el mes de noviembre, ya sería nuestro, si no me equivoco, el noveno. Poco a poco nos acercamos ya al primer aniversario, entonces eso está bastante padre. Por ahí yo creo que vamos a hacer alguna rifa de algunos libros para el aniversario. Y pues eso sería todo. No se olviden de invitar a sus amigos y de suscribirse al canal de Telegram o en el canal de YouTube. El canal de YouTube está mi nombre, entonces suscríbanse. Y pues ya sería todo. Esto fue todo en la Biblioteca del Terror. Nos vemos o nos escuchamos el próximo mes. Hasta luego.